Particularmente nos sentimos muy contentos porque el estudio que hemos realizado, que es un estudio más que como arqueólogo, como antropólogo, porque también tengo esa primera formación profesional. Este es un estudio que hemos realizado haciendo entrevistas de campo durante todo el tiempo que estamos en Tucumán, desde el año 1990, y hemos visto expresiones de esta danza desde ese tiempo, desde 1990, pero nos hemos nutrido de información muy importante que han escrito personajes tan importantes o que han dejado testimonio tan importante como Enrique Bruni, desde los primeros años del siglo XX. Hay fotografías de Bruni que vamos a ver de 1919, o hay expresiones de descripción de esta danza de personajes como Rómulo Paredes o Rómulo Barandarán, que han descrito estas expresiones de esta danza a mediados del siglo XX. Nosotros cuando estuve en la dirección de la Dirección de Cultura del entonces Instituto Nacional de Cultura, trabajamos fuertemente con el grupo Yampayek, y Yampayek pudo hacer un estudio también en ese tiempo, alrededor del año 2000, para poder recrear versiones que tienen que ver con la vestimenta que ya Bruni había registrado en los primeros años del siglo XX, y que, como veremos, como toda tradición cultural, son expresiones formales que van cambiando con el tiempo, porque las tradiciones no son estáticas, las tradiciones son dinámicas. La tradición nunca va a permanecer incólume en el tiempo. La tradición es dinámica como la cultura es dinámica. Entonces, estas expresiones se acomodan al tiempo y por eso también tienen valor. Y nosotros nos sentimos muy honrados de poder haber trabajado con muchas personas, los mascareros, los danzantes, músicos, instituciones de jóvenes tucumanos que ahora están dedicando su tiempo para expresiones de este tipo. Son tradiciones que se mantienen en el tiempo a pesar de la presencia española. Y claro, durante mucho tiempo se desarrolló este trabajo de catequesis y de evangelización desde el Estado colonial, y la religión prehispánica comienza a cambiar. Los viejos valores prehispánicos se transforman en los valores cristianos. Y en este contexto, la Virgen comienza a ocupar un rol extraordinario. Y siempre nos hemos preguntado, porque con otros párrocos de Tucumán siempre nos preguntábamos por qué la gente de Tucumán no le da tanta importancia al Corpus Christi o a nuestro Señor Jesucristo, y por qué hay tanta relación afectiva con la Virgen. ¿Por qué? ¿Cuál es esa razón? Entonces, en el transcurso de nuestro trabajo hemos podido encontrar algunos elementos que son interesantes y que nos pueden generar una vía de explicación. La serrana, desde mi punto de vista, no porque sea una imagen que tenga algo que ver con la sierra, se le llama la serrana la ingrata, porque esta Virgen va en una pequeña urna y camina durante todo el año, llevada por los fieles de caserío en caserío, de casa en casa, según se lo pida, y en un orden y una organización bastante bien afiatada. Esta Virgen, conocida localmente hasta ahora como la serrana, es en realidad una tradición estrictamente española, porque hay mitos europeos españoles que hablan de una serrana. Y esta serrana es una mujer en España, en los mitos medievales, es una mujer muy bella, es una mujer que está relacionada siempre con el campo, con el área rural, y a veces tiene poderes sobrenaturales. En algunos casos puede trasladarse mágicamente dando grandes zancadas de un lugar a otro, o puede hacer demostraciones de mucha fuerza. Esa es la serrana en el mito español. Entonces yo creo que esta pequeña Virgen que circula durante toda esta área, conocida como la serrana, tiene un origen estrictamente en España. Pero como personaje, es un personaje, yo creo, totalmente prehispánico y andino, en el sentido que es el doble, es la chiquita,
Y por ser la chiquita, ese tema es prehispánico, pero el concepto de serrana es español. Y va por el campo, a veces acompañada por los diablicos. Y lleva su maleta, y en la maleta lleva todas sus prendas. Nosotros hicimos un gran esfuerzo de campo para poder hacer un mapa por dónde va la Virgen. Tenemos varios textos que indican por dónde va, pero nunca se graficó este recorrido. Y tenemos un gráfico del proceso de traslado de la serrana, de la Ingrata, que va por todos estos pueblos vinculados con Tucumán, Mochumí, Ferreñafe, puede llegar hasta Lambayeque, va a Chiclayo y a veces llega hasta la costa, porque hay familias tucumanas que tienen familiares en la costa, en las caletas de Lambayeque. Entonces tiene un periplo y un recorrido bastante notable durante todo el año, pero siempre coincide en que durante el día central de la fiesta en febrero, la Virgen tiene que llegar. Y para febrero llega por el sur y termina la fiesta y regresa por el mismo sur. Pero para la fiesta de medio año en septiembre, la Virgen entra por el norte. Esa connotación de que siempre tiene que entrar por el sur durante la fiesta principal y siempre tiene que entrar por el norte no es un elemento desde nuestro punto de vista casual, sino que también debe tener connotaciones ideológicas muy importantes. Pero la Virgen no va sola, la Virgen va con sus diablos, la Virgen va con sus demonios. Y como se dijo en la presentación de nuestro director regional de cultura, esta es una expresión de una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Y estas son las características, máscaras de los diablicos de Tucumán que identifican a nuestra danza. El tema de los diablos es un tema totalmente español, porque en la cultura prehispánica no existió nunca la figura de un diablo o un demonio. En la cultura española sí. Estas son fotos de Bruni, de 1919, de los diablicos de Tucumán en Jayanca, y se puede ver a los diablos con plumas de pavo real y elementos que hoy día han perdido, porque la tradición cambia. Y acuérdense de que esta deidad serpiente, que los antiguos peruanos le llamaban Amaru, es una deidad, según Arguedas, que primero se transforma en un toro. El toro de Pucará, tan conocido en el Perú, es expresión de este culto del Amaru, que finalmente en el caso de Tucumán se expresa con estas máscaras de diablos que tienen cuernos de venado, porque el venado es uno de los elementos más importantes de la ideología andina y que están, desde mi punto de vista, marcando elementos estrictamente andinos y no españoles en la danza de Tucumán. Estas máscaras con cuernos de venado son de origen andino. Ahí vemos a don Georgín en su casa mostrando estas astas de venado que las tiene para desarrollar sus máscaras, y esta iconografía prehispánica desde la época mochica nos hace ver cómo este venado serpiente, esta culebra venado, es un elemento ancestral de nuestra cultura y que se expresa hoy día en las máscaras de Tucumán. Miren ustedes los venados que están en la parte inferior. Christopher Dona, un estudioso que trabajó en los mochicas durante muchos años, nunca entendió ni pudo saber por qué los venados de los moche tienen esa mancha circular en el cuello, porque los venados no tienen esa mancha. Pero un elemento muy importante es porque el venado no solamente es venado, tiene esa mancha porque es venado culebra. Y por esa razón es que los diablicos de Tucumán, desde nuestro punto de vista, nunca van a perder ese círculo rojo que tienen a los costados, en los carrillos de la máscara. Ese círculo y los cuernos son elementos, desde nuestro punto de vista, bastante prehispánicos, propiamente dicho, como se pueden ver ahí. Y las máscaras son típicas todavía. Ese es nuestro mascarero más importante de Tucumán, el señor Crescencio Pringlo. Este es el padre de Crescencio cuando era el diablo capataz. Las cintas, los espejos de las máscaras en un espacio negro oscuro hace referencia justamente a ese espacio oscuro, de ese cielo oscuro, no el resplandeciente. Y esos espejos son espejos mágicos que usan los diablos y los demonios, porque los demonios pueden penetrar en un espejo y circular por el mundo.
Y de estas expresiones míticas hay muchas en Europa. El espejo es un elemento mágico para los demonios. Los 7 vicios son quizás uno de los elementos más importantes de los diablicos de Tucumán, únicos en el Perú. Y por esa razón es que han sido declarados también Patrimonio Cultural de la Nación, porque no hay en el Perú otra danza con estas características. Y estas expresiones son expresiones europeas. Esta expresión, este grabado se hizo cuando las pirámides de Tucumán estaban construyéndose. Y ahí se puede ver a todos los pecados capitales con Luzbel en el centro, o Lucifer, la envidia, la ira, ¿no?, la gula, la lujuria, la avaricia, en varias etapas de este purgatorio. Y nuestra danza hoy día recrea a los 7 pecados capitales, ¿no? Cada demonio tiene un parlamento durante la danza. Ese parlamento implica ir armando un ídolo, que es la representación de un chivo como expresión demoníaca, y cada vez que un diablo hace un parlamento recitando su pecado, van armando hasta que finalmente este macho cabrío, representación del mal y del demonio, es formado. Pero aparece el ángel en escena, y este ángel es el que cambia la cabeza del macho cabrío, aquí la ven al costado, y la reemplaza por una cabeza de un cordero pascual. De esa manera mágicamente se transforma en un ídolo del bien, y lucha con el demonio hasta que lo vence, y de este modo se representa uno de los autos sacramentales más importantes que existen en el Perú, y que nosotros lo hemos dicho varias veces, es un milagro cultural encontrar en Tucumán expresión de una danza de los 7 vicios única, y que mantiene aún parlamentos, aunque hayan sido un poco transformados con el tiempo, pero es una expresión cultural extraordinaria de la cual nosotros nos sentimos bastante orgullosos, ¿no? Pero esta tradición tan importante tiene en la familia Carrillo un bastión, un baluarte, porque son ellos los que han conservado y mantenido esta danza por muchas generaciones, ¿no? Ahí tenemos a don Georgín, acompañado todavía de un chirimillero, pero debemos decir que en Tucumán ya no hay chirimías. Las chirimías están malogradas, pero vamos a hacer todos los esfuerzos para conseguir chirimías nuevas para poder seguir funcionando esta danza con esta declaratoria. Y como dije antes, existen nuevas tendencias. Los jóvenes de hoy día están comenzando a innovar partes de la danza, porque la cultura es así, la tradición es innovación también, y ahora los diablicos ya incluyen un elemento bastante dramático, como el colocar fuegos artificiales en las máscaras para hacer más dramática la presentación, de tal manera que esto es una innovación de los últimos años promovida por el grupo GECAT, que es un grupo cultural de jóvenes de Tucumán, ¿no? Otro asunto innovador es, por ejemplo, las pelucas o las trenzas, que ya no son 2 grandes trenzas, sino son largos cabellos que está incluyendo colores. El color rojo también lo hace más dramático, pero no es parte de la tradición. Pero así van cambiando las cosas. Las máscaras también ya comienzan a adquirir ciertos aspectos innovadores. Pero miren, esta máscara que está con material bastante reciclado, o estas, en ningún caso hacen que desaparezca este elemento, este círculo mágico que es expresión de este venado serpiente de las épocas lambayeque o mochicas tan antiguas. Y los jóvenes de hoy día son garantía de que estas tradiciones no van a perecer. Y otra innovación adicional es que ya no solamente son diablos, también hay diablas. Entonces hay niñas, jóvenes que van participando de la danza, y cada vez es mayor el número de señoras con sus niños y sus hijos de pequeña edad que son vestidos de diablicos, porque parece ser, como dijeron algunos autores, ser tucumano tiene siempre el espíritu de un diablico desde que nace. Y muy felices de que todo este esfuerzo se haya coronado por tanta gente, tantos años, el 29 de mayo de 2013, en esta resolución viceministerial que declara a la danza de diablicos de Tucumán como Patrimonio Cultural de la Nación. Muchísimas gracias.
tiene características únicas, ¿no? Que ha hecho posible que más o menos en 3 meses haya sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación desde que nosotros iniciamos la gestión a través del museo y de las instituciones del pueblo. Ahora me imagino que ustedes van a incentivar a los jóvenes y niños a bailar esta danza. ¿De qué manera lo van a hacer? Mira, eso lo tenemos que hacer de manera conjunta, no solamente a través del museo, sino de manera conjunta siempre. Y lo que necesitamos es tal vez crear una escuela, como dijo nuestro profesor, y motivar más a los niños, pero basados en el estudio real de lo que es esta danza, empezando desde la vestimenta y todo eso, ¿no? Hay que rescatar lo original de la danza y hacer que nuestros niños se involucren mucho más desde los colegios. Hay que hacer un trabajo muy intenso en los colegios también. Ya de por sí los niños en Tucumán quieren bailar para la Virgen, ¿no? Pero hay que hacer algún fortalecimiento de esa danza con el rescate de todos los símbolos propios que tuvo desde su originalidad. ¿Ustedes trabajarían en coordinación entonces con los directores de cada centro educativo de Claro, la idea es esa. Nosotros tenemos un programa de educación para la conservación del patrimonio en el museo. Con ese programa es que tenemos mucha vinculación con los centros educativos, ¿no? Entonces la idea es con ellos ver, programar o actividades que vayan al fortalecimiento de esta danza. ¿A cuántos niños se espera tengan en la primera fase de enseñar danza? Mira, todavía, o sea, no lo tenemos así plasmado, esquematizado. Vamos a coordinar, a ver cómo podemos hacer, qué podemos hacer, qué más otras cosas podemos hacer para que esa danza siga fortaleciéndose. Entonces, lo daremos a conocer en su debido tiempo.